¿Y saben por qué? Porque voy a tocar un texto que es uno de los textos preferidos de la iglesia. Esos que no quieren escuchar. Es uno de esos textos, donde uno quisiera tener un borrador y sacarlo, ¿no? Lo voy a leer y después les voy a explicar por qué. Vamos, acompáñenme al libro de Malaquías, al capítulo 3. Malaquías es el último libro antes del Nuevo Testamento. Ese es el último libro del Nuevo Testamento. Malaquías, del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice, y vamos a usar este texto de Malaquías como introducción al Salmo 100. El objetivo es estudiar hoy el día del Salmo 100. Entonces dice, Malaquías 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme, o sea, pónganme a prueba. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo llegué a este texto? Llegué a este texto porque cuando estaba preparando la prédica para el día de hoy, del Salmo 100, recordé esta frase: abre, Señor, las ventanas de los cielos. Hay una canción que dice, manda la lluvia, ¿no? Entonces, estaba escuchando esa canción y en parte de esa canción dice que abre las ventanas de los cielos. Entonces dije, voy a buscar ese texto, abre las ventanas de los cielos. Y llegué al pasaje de Malaquías. Porque en este pasaje nos dice, en el versículo 10, dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme, pónganme a prueba. Ahora en esto dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Ahora, yo quiero ser una persona que las ventanas de los cielos estén abiertas sobre mí, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi nieta, sobre todo, ¿no es cierto? Yo quiero que en mi vida las ventanas de los cielos estén abiertas y que las ventanas de los cielos se abran y derrame Dios toda bendición sobre mí, ¿no? Yo quiero ser esto. Entonces, cuando llegué a este pasaje, comencé a estudiarlo y ¿qué cosa descubrí? Que es un pasaje que no le gusta a nadie, ¿no? Obviamente. Primero, porque este pasaje ha sido usado por muchos pastores para asustar a la gente o amenazarlos, ¿no es cierto? Entonces, en muchas iglesias se utiliza para amenazar a la iglesia, ¿no? Si no lo hacen, mira, no tienen que hacerlo. Entonces, la primera forma en que lo han usado es como una amenaza, es como un asustar a la congregación. De ese extremo se saltan al otro extremo. Porque hay pastores que no predican la palabra, sino predican lo que la iglesia quiere escuchar. Entonces, este tipo de gente no interpretan el texto de tal manera que al final no terminan diciéndonos que no dice lo que dice, sino que dice algo que no dice. O por ejemplo, ahora dicen, no tiene vigencia. Entonces, todo lo que no les gusta, no tiene vigencia, ¿no es cierto? Y este es el otro extremo. Hay mucho en el internet que lo niega. No, ese pasaje ya no tiene vigencia, del Antiguo Testamento, ya no es correcto, ¿no? O lo interpretan de forma distinta, de tal manera que al final
Lo que estoy leyendo no dice lo que estoy leyendo, sino quiere decir otra cosa que no dice, ¿no es cierto? Y este tipo de pastores también existen, ¿no? Que lo niegan. Y quiero darles mi opinión. Para mí, el diezmo debería ser una ley mundial, no de la iglesia. No de la iglesia. Yo creo que todos los seres humanos en este planeta deberíamos aprender a compartir algo de lo que ganamos. Algunos de nosotros que estamos en la iglesia, con eso sostenemos la iglesia y todo bien. Pero los que no están en la iglesia, los que me estén escuchando y que no están en la iglesia, también tienen infinidad de posibilidades. ¿Dónde ayudar gente con el 10% de sus ingresos? Orfanatos, escuelas, asilos, gente abandonada, gente de la calle. O sea, yo personalmente creo, realmente lo creo absolutamente, que el diezmo es una norma que debería ser de todo el mundo, de ricos y de pobres, porque la idea es que tú compartes de lo mucho que tienes o de lo poco que tienes, y si no estás en una iglesia y no tienes no sientes en tu corazón apoyar la iglesia, no importa, pero siempre vas a tener gente que necesita. Y si el mundo, no solamente los ricos, también los pobres, compartieran el 10% de lo que ganan, no tendríamos pobres. No habría gente pasando hambre en África. No habría gente en las calles, viviendo en las calles como homeless. ¿Por qué? Porque para mí ese es un principio bíblico que Dios puso en la Biblia para enseñarnos a no ser egoístas, ¿no? Ahora, seguimos. Entonces, tenemos los que lo usan para amenazar a la gente. Tenemos los que lo niegan para estar contentos y felices con la gente que les escucha y que les cree, ¿no? En tercer lugar, cuando escuchamos estos textos, nos sale sarpullido. ¿Por qué? Hay un dicho popular que dice, tócales donde más les duele. ¿Y dónde duele? En el bolsillo. En el bolsillo. Y por eso todos los textos de la Biblia que hablan del bolsillo producen sarpullido, ¿no? Ahora, si yo como pastor, por miedo a los que me están escuchando, o por miedo a ustedes, para no caer mal a la gente, porque como este texto produce sarpullido, me callara la boca, lo pasara por alto, lo escondiera y no lo predicara, ¿creen ustedes que yo estaría cumpliendo el plan de Dios con mi vida de haberme invitado a ser predicador? No, ¿no es cierto? Y por eso lo voy a tocar. Porque antes de agradar a los que me escuchan, tengo que agradar a Dios. Y por eso voy a tocar este tema. Pero no los vamos a estudiar a fondo, ¿eh? Así que tranquilos, respiren. Solamente voy a utilizarlo como introducción para hablar de las ventanas de los cielos. Vamos a leerlo otra vez el texto. Dice Malaquías 3:10 al 12, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme, pónganme a prueba. Ahora en esto dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Escucharon? Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros, o en el lugar de vosotros, o a favor de vosotros. Voy a reprender al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, como les decía, yo quiero ser uno de esos que vivan bajo las ventanas abiertas de los cielos, ¿no? Y la pregunta que yo me hacía era esta.
¿Qué tipo de vida agrada a Dios que hace que Dios abra las ventanas de los cielos sobre ti? Porque obviamente, y quiero que me pongan muchísima atención en lo que voy a decir, obviamente el pasaje de Malaquías, aunque habla de nuestros diezmos, no puede tratarse solo de dinero. ¿Por qué? Porque el dinero no puede comprar la gracia de Dios. ¿Me entendieron? Dios es el dueño del oro y la plata. Entonces, mis diezmos no pueden ser la razón por la cual Dios abre las ventanas de los cielos. Porque si se tratara de mis diezmos, ok, entonces soy un adúltero, soy un mentiroso, soy un estafador, soy un engañador, pero doy mis diezmos y ya está, las ventanas de los cielos estarían abiertas. O sea, los diezmos no pueden ser por cuestión de dinero. Con dinero yo no puedo comprar la gracia de Dios. Yo no puedo hacer que las ventanas de los cielos se abran solo por entregar una cantidad de dinero. ¿No es cierto? Y además porque Dios no necesita nuestro dinero. Porque Dios es el dueño del oro y la plata. Cuando recién nos mudamos acá, para los que estuvieron desde el principio, esto estaba vacío. No teníamos ni el reloj, ¿recuerdan? Ni sillas. Lo que habíamos planeado era que cada uno trajera su silla de su casa para poder sentarnos, para poder predicar, y yo iba a predicar desde una de estas cosas. ¿Y qué hizo Dios? Dios trajo gente y esa gente proveyó todo lo que tenemos. Porque Dios no necesita de mi dinero. Dios no necesita de mi dinero. Porque Él es el dueño del oro y la plata. ¿Ya? Y entonces, si Dios no necesita de mi dinero y con dinero no puedo comprar la gracia de Dios, ¿de qué me habla este pasaje? Y les voy a explicar. Me habla de 4 cosas que ustedes la están viendo en pantalla. Obediencia, disciplina, consagración y agradecimiento. ¿Entendieron? ¿Por qué? ¿Por qué obediencia? Primeramente, para obedecer tienes que tener las leyes claras, ¿no? Por ejemplo, tú le dices a tu hijo, quiero que ordenes tu dormitorio. Ahora, tu hijo puede hacer algún tipo de arreglo y te dice, ya está ordenado. Y tú le dices, no, no está ordenado. Pero para mí eso es orden, pues mamá. Entonces, si tú quieres que la gente obedezca, tienes que darle leyes puntuales, bien claras, que no haya manera de decir, bueno, es mi forma de pensar, pues, ¿no? No, ¿no es cierto? Cuando tú le dices a tus hijos, por ejemplo, si limpian su cuarto, nos vamos a comer helados. Entonces, cuando limpian el cuarto, tienes que llevarlos a comer helados, porque hicieron lo que les pediste. Y por eso Dios utiliza el término diezmo, porque es una forma muy clara de definir algo que Él quiere que obedezcamos. Obedecer. ¿Pero cómo obedezco? Mira, te voy a decir cómo. Diezmo. A ver, quiero que obedezcas. La segunda cosa es responsabilidad. Porque para poder cumplir y obedecer la palabra de Dios, en esta área tienes que ser responsable. Porque si gastas más de lo que ganas, no te va a quedar
para darle al Señor las primicias. Si gastas más, eres irresponsable, no solamente con Dios, con tu familia, con tus gastos, etc. Tienes que gastar siempre menos de lo que te ingresa. Responsabilidad. Consagración. Porque el diezmo son primicias para el Señor. Le das lo primero, no lo último, no lo que te sobra, sino lo primero. Y agradecimiento. Porque le estás diciendo, Dios, esto es por todo lo que tú me has dado. De lo de recibido de tu mano, te damos. Para darles un ejemplo muy claro, ya se puso nerviosa Fanny. Para darles un ejemplo muy claro. Imagínense, ¿no? Que tienes un hijo que está estudiando una ley. Vamos a tomarlo a Daniel acá como ejemplo, ¿no? Daniel, vamos a decir que está haciendo una ley, un estudio, ¿no? Y por ese estudio aquí en Suiza le pagan, ¿no? Entonces, digamos que ya está recibiendo sus 1.000 francos mensuales mensualmente, ¿no? Por su práctica, ¿no? Y entonces llega y dice, papá, ¿qué cosa? Quiero comprarme una moto. Ok, está bien. ¿Cuánto cuesta la moto? La moto cuesta 3.000 francos. No hay problema. Hugo y Janet son gente que trabaja, ¿no? Ellos son potentados de ganado vacuno en Colombia. Y entonces ellos tienen mucho dinero, ¿no? Y entonces Hugo le dice a Janet, Janet, mira, Daniel nos está pidiendo para una moto, ¿qué te parece si le damos el dinero? ¿Eh? Hugo, Janet, deciden dárselo. Pero, Janet dice, regálale. Dale nomás si tenemos un montón de dinero. Dale, que compre la moto. Y Hugo, responsable como somos los padres, en realidad es al revés la figura, ¿no? Entonces, y Hugo dice, un momentito. ¿Qué cosa? Tenemos que enseñarle que las cosas no se consiguen así de fácil. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a darle el dinero para que se compre la moto, pero nos lo tiene que devolver. ¿Y cómo lo va a devolver? Lo va a devolver en 30 mensualidades de 100 francos cada una. ¿No? Si él no devuelve el dinero, ¿afectará eso a Hugo y Janet? No los afecta, porque ellos tienen el dinero, porque ellos, ¿no es cierto? Si él decide no pagar, ¿les afecta? No les afecta, porque el dinero que ellos le han dado es su hijo, ¿me entiendes? Es su hijo. Al final no importa si se los devuelve o no le devuelve, pero cuando le ponen la norma, ¿qué esperan de él? Obediencia, disciplina y agradecimiento. Porque al fin y al cabo le están dando algo que no es suyo y que debería agradecérselo a sus padres, aunque sus padres tengan todo el dinero del mundo. Él tiene que ser agradecido. Y por eso este texto de Malaquías nos habla de eso. Lo que Dios está diciendo es, escucha, tu dinero no va a comprar el cielo. Tu dinero no me importa. Soy el dueño del oro y la plata. Pero yo, a esto, que le llamamos diezmo, lo voy a usar para que entiendas lo que hay detrás. Detrás de eso hay obediencia a mi palabra. Hay disciplina, porque quiero que seas disciplinado con tus gastos de ingresos, egresos, etc. Consagración, porque las deudas se pagan primero y no al final. Tú no puedes ir al banco y decir, este mes no tengo plata para pagarte la hipoteca. Y en último lugar, la muestra de agradecimiento por todo lo que Dios te da.
¿Entendieron el pasaje de Malaquías? Ahora, ya no sale sarpullido, ¿no? ¿Y cómo me sirve esto para el Salmo 100? Por la cuarta parte. Deberíamos estudiar cada una de ellas, ¿no es cierto? Quizás un domingo estudiar sobre la obediencia, el otro sobre la disciplina, el otro sobre la consagración. Pero hoy día solamente vamos a estudiar la última, agradecimiento. Porque el Salmo 100 nos enseña 5 actitudes diferentes para agradecer a Dios. Así que vayamos al Salmo 100.